buenos días, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestros servicios de predicación en esta hermosa mañana. Y para ello, pues vamos a cantar 3 alabanzas a nuestro Dios. Espero que esté contento, feliz en su hogar, disfrutando de este programa, pueda cantar las alabanzas, disfrutar de la lectura de la palabra de nuestro Dios y así poder disfrutar también del mensaje, porque ese es nuestro alimento espiritual. Así que está invitado a que sigamos adelante en los caminos de nuestro Dios y glorificarle, porque a Él se merece toda honra y toda gloria. Vamos a pedirle también la dirección de nuestro Dios. Padre que moras en los cielos, en estas horas te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, has estado con nosotros, tu misericordia todos los días se ha demostrado en nuestras vidas. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de mis hermanos quienes están en sus hogares. Gracias porque los has tenido con bien. Permite, Señor, que tu palabra pueda llegar en sus corazones, que tu Santo Espíritu sea el que hable al corazón de cada uno de nosotros, oh Dios, ya que necesitamos de ti todos los días, a cada momento y a cada instante. Quédate, Señor, con nosotros, bendice tu palabra, quienes en un momento va a ser elevado hacia ti. También las alabanzas, oh Dios, que se han llegado hasta el trono de tu gracia. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar la alabanza que se titula Más grande de lo que imagino. Tu nombre me bendeciré, por amar en tu gloria esplendor, tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación porque eres más grande de lo que imagino, más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino en el pecado los siglos. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabarán.
El siguiente canto, El Dios que adoramos. Todopoderoso y soberano.
el Dios que adoramos. Y dice la letra, el Dios que hizo los cielos y la tierra. La siguiente alabanza que vamos a cantar es Dulce Refugio. ¿Y qué más nos queda a nosotros sino confiar en nuestro Dios y refugiarnos en nuestro Dios? Así dice nuestra alabanza. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio de la tormenta, es Jesucristo el Salvador, que me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, que me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca canción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, Vengo a refugiar en tu presencia. dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, que me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Que habita bajo las alas del Omnipotente, donde derramar tu Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Amén. Ahora dejo el tiempo a mi hermano que trae la lectura de la palabra de nuestro Dios.
Muy buenos días, hermanos. Espero que estén muy contentos en la comodidad de sus casas. Esta semana pues ha sido de muchas bendiciones y como no, pues tenemos un Dios maravilloso que ha estado respondiendo a nuestras oraciones, cada petición, siempre Él está ahí pendiente con cada uno de sus hijos, está en aquellos lugares donde más se le necesita, siempre está ahí dispuesto a escuchar nuestras súplicas. Y no hay más hermoso honor que ser hijo de Él y hacer lo que es bueno para Él. Y es por eso que en esta mañana pues yo me siento muy contento, muy gozoso de tener un gran Dios poderoso y tan maravilloso como es Dios, como es Jesús. En esta mañana los quiero invitar a que me acompañen al libro de los Efesios. El libro de los Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Ahí el texto pues se va a estar reflejando ahí en el monitor. Si tiene la oportunidad de verlo, pues puede seguir con su vista. Y si tiene alguna Biblia en su mano, pues igual puede acompañarme a este hermoso pasaje. La palabra de Dios dice así: Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes celestiales espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los invito a orar. Señor mi Dios, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, por tu misericordia que has tenido con cada uno de tus hijos, Señor mi Dios. Así como dice la alabanza, Señor, que tú eres nuestro refugio en la tormenta, Señor mi Dios. Eres nuestro asilo, Señor. En ti podemos descansar, en ti podemos hallar descanso, Señor mi Dios. Te pido que sea tu Espíritu que nos haga entender, Señor mi Dios, que no hay otro lugar, Señor, en donde poder dejar todo nuestro peso si no es contigo, Señor mi Dios. Tú eres digno y tú eres maravilloso, Señor mi Dios. Tú has tenido misericordia con cada uno de tus hijos, Señor mi Dios, y nunca nos has dejado solos, Señor. Es por eso que en esta mañana te pido pues que sea tu mensaje, Señor mi Dios, que obre en los corazones de cada uno de tus hijos, Señor mi Dios. Que sea tu Espíritu, Señor, que se encargue de hacer mover los medios, Señor, para que tu mensaje llegue a cada uno de tus hijos que están ahorita en sus casas, Señor mi Dios. Te pido que a futuro, Señor, haya buenas cosas, Señor, vengan muchos, muy buenos proyectos, Señor, en tu voluntad, Señor, y que seas tú el único glorificado, Señor. Gracias por darnos el honor, Señor, de hacer tu voluntad, Señor, de compartir el evangelio, Señor, mi Dios. Bendice tu palabra, Señor, bendice a tu Hijo, Señor, que trae el mensaje en esta mañana, Señor. Te pido que sea tu Espíritu que hable mediante de él, Señor, mi Dios. Ablanda nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda permanecer con nosotros, Señor, mi Dios. Te pido esto en tu santo nombre, que es Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Es así como dejo el tiempo y el espacio al hermano que trae el mensaje del día de hoy. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente, como lo externamos de forma constante, es un placer y un gozo en el Señor estar aquí en esta mañana para compartir la palabra del Señor. Y como decía nuestro hermano, de veras ha sido una semana bendecida. Hemos visto la mano del Señor en muchas cosas y sobre todo en esas peticiones, como ya hemos estado compartiendo entre semana, donde nuestro Dios sigue contestando de una forma maravillosa. Así que es por eso que estamos aquí, porque le damos a Él la honra y la gloria, y eso es algo que todo creyente debe hacer cuando reconoce, ¿sí?, lo que tenemos de nuestro Dios. Así que, bueno, mis amados hermanos, pues hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes hablando y tocando en relación a la vida espiritual. Y bueno, hemos tomado algunos pasajes diferentes de la Escritura, y hoy tenemos otro no menos interesante que se encuentra en
Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. De hecho, por ahí tenemos una serie de mensajes sobre este pasaje, pero hoy lo vamos a tocar de manera general, puesto que vamos a ver precisamente, decíamos el viernes, esas herramientas, esas armas poderosas en el Señor para poder vivir la vida cristiana y sobre todo, hermanos, caminar con seguridad y con certeza y con la fortaleza que necesitamos en todo momento, porque estamos expuestos a muchas cosas. Así que entonces vamos a introducirnos inmediatamente. Bueno, ya nuestro hermano hizo una oración, ya pedimos la dirección del Señor y vamos a iniciar. Bueno, Efesios capítulo 6, versículos del 6 al 18, y nuestro tema el día de hoy, hermanos, es fortaleceos en el Señor. Este título lo tomamos precisamente del texto también, fortaleceos en el Señor, ya que así empieza diciendo Pablo con estas palabras, cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿sí? Y en el poder de su fuerza, ¿sí? Entonces, como pueden ver, palabras preciosas que nuestro hermano Pablo nos comparte en esta mañana. Y bueno, pues de ahí vamos a empezar y a partir en esta mañana para pedir que el Señor nos hable también y que podamos pues tener un corazón abierto para escuchar su palabra. Bueno, nos dice también entonces el texto, hermanos, cuando Pablo habla de esta manera, está diciendo, pues solo me resta, porque el contexto que vemos en cuanto él está pidiendo a los hermanos, pues que obedezcan, incluso toca aspectos de la familia, aspectos personales, y por lo tanto llega a este punto de esta parte del texto cuando empieza diciendo, pues por lo tanto dice, no me resta más que desear que ustedes se mantengan fuertes, o sea, se mantengan fuertes, ¿sí? Y esto lo dice en el sentido de apoyarnos, hermanos, en el poder irresistible de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces podemos decir entonces a manera de introducción que para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, pues es indispensable que no nos olvidemos precisamente que la fuerza que nosotros podemos tener para seguirle es precisamente lo que dice esta su palabra. Dice ahí la fortaleza que nos debe de inspirar, que nos debe de motivar para que podamos caminar con seguridad en nuestra vida cristiana, porque todo eso lo recibimos de Él. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, como decíamos el viernes. Por lo tanto, hermanos, es interesante que en las iglesias muchas veces tocamos muchos temas de diferentes aplicaciones para los creyentes, pero una de las cosas que a veces quizás no tocamos mucho es precisamente este aspecto de la fortaleza, la inspiración, que hermanos, aunque no es un tema muy socorrido, pero déjeme decirle que siendo esto lo más importante que deberíamos de ver, ¿por qué? Porque proviene, hermanos, del Señor, porque precisamente de Él emana todo esto, esa fortaleza, esa inspiración que debe ser el toque de Dios en nuestras vidas para atraernos, ¿sí?, a Él y de esa manera poder ser guiados en nuestra vida diaria. Entonces, una de las cosas que batallamos todo el tiempo es precisamente en eso, que necesitamos ser guiados, necesitamos ser conducidos y Dios desea hacerlo porque recuerde que hemos estado diciendo que su Espíritu Santo está con nosotros y una de las funciones que desarrolla el Espíritu Santo es la de guiar, la de conducirnos. Entonces, por lo tanto, empezando desde este punto, Dios nos habla, hermanos, no solamente en esta ocasión, en esta mañana, sino también nos ha hablado de muchas maneras y nos va a seguir hablando de muchas maneras, ¿sí? ¿Por qué? Porque las más obvias que pudiéramos decir en cuanto a su llamado, pues es la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor y ahí encontramos un llamado. Vamos a la palabra del Señor y ahí encontramos un consejo. Vamos a la palabra del Señor y ahí encontramos una y otra vez la palabra dándonos palabras de aliento y palabras de seguridad. Entonces, hermanos, aparte de eso, pues la oración. Decíamos el viernes, lo más importante de un creyente en su vida diaria es orar. Orar, y yo decía el viernes, no nos cansemos de orar, hermanos, ya que la palabra nos exhorta también a eso, orar sin cesar. Debemos estar prevaleciendo en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos habla, además de eso, a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Y de esa manera, entonces, al constatar que Él está con nosotros y que mora en nosotros, ¿sí?, entonces realmente podemos ver ahí que Dios nos habla cada día
y va a usar todos los medios a nuestro alrededor para hacerlo. Nos va a hablar a través de las cosas que vemos, a través de las circunstancias que estamos viviendo, porque yo les he dicho eso. Algo me está pasando en este momento, tengo un problema, tengo alguna necesidad, pues tengo que escuchar en medio de todo ello la voz de Dios. ¿Qué me está diciendo con ello? ¿Por qué está permitiendo que esté pasando yo por esta situación? ¿Por qué estamos en medio de esta pandemia, como les dije hace tiempo? Tenemos que hacer un análisis. Precisamente estamos por cumplir un año. Un año, y creo que en un año yo no puedo decir que nadie no haya reflexionado en algún momento durante todo este tiempo en algo acerca de Dios. Hermanos, creo que debimos haber analizado muchas cosas. Al menos yo personalmente les puedo decir que yo he analizado y he cuestionado muchas cosas en cuanto a mi vida y mi trato con Dios y lo que está pasando y por qué mis familiares, gracias a Dios en la familia, el único que pasó ahí de cerca de nosotros es mi yerno. Y enseguida los más lejanos, algunos hermanos, sobrinos, que también fueron contagiados. Pero entonces, Señor, ¿por qué? ¿Sí? ¿Y para qué? Eso es importante. Entonces, pero Él va a hacer eso de estarnos hablando y nos va a hablar de estas formas también. Pero también, hermanos, nos va a hablar a través de algunas cosas también que pudiéramos ver, por ejemplo, un tiempo de juego, un tiempo de excursión, un tiempo de esparcimiento, en fin. Todo ello también es parte, no solamente ver el aspecto del negativo de la infelicidad, la amargura, el problema que estamos viendo. No, a lo mejor también en momentos de felicidad también nos va a estar hablando el Señor en ese tiempo, en esos tiempos, ¿sí? Y en muchas otras circunstancias que Él nos va a hacer ver que Él está ahí y que está tomando nota de todo este tipo de cosas. Por eso, hermanos, podemos ver que entonces constantemente nos va a estar hablando y tratándonos así. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esas normas, esas pautas, esa inspiración para poder estarle siguiendo, porque esa es parte de la guía que Él tiene para nosotros. Por eso, hermanos, solamente es cuestión de que estemos conscientes de que Él está, fíjense bien, hablándonos y nosotros atentos a lo que Él nos quiere decir. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque si nosotros nos la pasamos haciendo tantas cosas, tratando muchos asuntos, considerando las cosas quizás de forma general, pero no estamos tratando a veces las cosas con Dios. Todo eso con Dios. Entonces es importante que al Él hablarnos de todas estas maneras, nosotros también estemos atentos a lo que Él nos quiere decir. Por eso es maravilloso, mis amados hermanos, saber que Dios tiene ese cuidado de nosotros, porque Él está ahí, está con nosotros. Y entonces, esto nos debe de llevar no solamente a ver todo esto que acabo de decir, sino a que disfrutemos de la comunión que tenemos con nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros queremos seguirle, ¿sí? y podemos estar seguros de que vamos a recibir esa fortaleza, esa inspiración para poder ir con Él, entonces es menester que pongamos mucha atención en ello. Entonces, por eso Pablo dice, pues solo me resta desear que ustedes se mantengan fuertes, apoyados en el poder irresistible de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, hermanos, ser fortalecidos, fíjense bien, es la clave para ser victoriosos. Ser fortalecidos es la clave para ser victoriosos. Dice el texto, utilicen todas las armas que Dios les proporciona. Estamos leyendo el texto de 10 al 13. Ya leí el primero. El 11 dice así, utilicen todas las armas que Dios les proporciona y así harán frente con éxito a las estratagemas del diablo, porque no estamos luchando contra enemigo de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno. Por eso es preciso que empuñen las armas que Dios les proporciona a fin de que puedan mantenerse firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades
sin ceder un palmo de terreno. Qué tremendo. Qué tremendo es cuando Pablo nos habla con estas palabras, y me gusta esta versión en la cual acabo de leer, porque cuando habla Pablo hablando de esta manera, diciéndonos que debemos fortalecernos en el poder, en el Señor, en el poder de su fuerza, hermanos, nos está hablando, cobren ánimo, tengan ánimo, cobren ánimo para seguir adelante siguiendo al Señor. Ahora lo interesante sería aquí preguntarnos, ¿tenemos esa fuerza? La respuesta, hermanos, creo que sería fácil. No. Y alguien dirá, bueno, pues, a ver, espérenme tantito, ¿no? Por supuesto que no, hermanos. No tenemos por nosotros mismos eso. Fíjense bien. Por nosotros mismos no lo tenemos. La fuerza, la fortaleza, la inspiración para seguirle, hermanos, es porque gracias a Dios, no es por nuestras propias fuerzas, hermanos, como vamos a seguir al Señor, sino por el poder de su fuerza. Sino por el poder, dice aquí, de su fuerza. Entonces, hermanos, esta fortaleza es el medio por el cual nuestro Señor Jesucristo nos fortalece cada día para que le sigamos de forma constante. Y a medida que le seguimos, hermanos, pues vamos a tener más fortaleza, vamos a tener más fuerzas, vamos a fortalecernos más, a crecer más, a desarrollarnos en gran manera como cristianos. Y hermanos, entonces nuestra vida espiritual va a ser una vida de fortaleza, ¿sí? Porque estaremos avanzando entonces de esta manera más y más cada día. Por eso en este pasaje, cuando Pablo nos habla de esta manera, hermanos, nos lleva a que visualicemos como soldados, porque de hecho es la figura que maneja. Y yo les comentaba en algún tiempo, hace tiempo atrás, que Pablo, estando ahí en la cárcel, pues una de las cosas que vio de manera constante fue un soldado que estaba siempre ahí parado, ejerciendo su función de vigilante, de guardia, de cumplir con su cometido. Y entonces lo que muchas veces vio Pablo en él fue su vestidura, su casco, su armadura, su cinto, su espada, su traje, todo bien cubierto. Entonces, a lo mejor estuvo analizando ahí, pues creo que esto es interesante. ¿Por qué no un creyente también teniendo las herramientas y los elementos para poder enfrentar? Porque este soldado que estaba ahí era una persona que estaba presta, dispuesta para enfrentar una batalla, una contienda, y tenía las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces, creo que nosotros también el día de hoy, como dice Pablo aquí, no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿sí? Sino contra ¿qué? Contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces, vemos, hermanos, que también de forma constante nosotros enfrentamos esa batalla. Definitivamente sí pasa, ¿sí? Por eso cuando tomamos la decisión de ser seguidores del Señor, ¿sí? Hermanos, iniciamos precisamente una batalla contra el mal que combate dentro de nosotros mismos. Y esto me lleva a recordar el pasaje cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, es como decirle, ponte en medio y date una vuelta para que te mires a ver cómo estás. Y muchas veces necesitamos nosotros hacer un análisis de nuestra persona para ver cómo estamos caminando con el Señor. O sea, cómo soy, cómo pienso, cómo son mis actitudes, mi conducta, mi forma de hablar, mi forma de pensar, que eso también lo tocamos entre semana. Entonces, hermanos, necesitamos analizarnos, ¿sí? Para ver si estamos bien investidos, si estamos bien preparados, si estamos bien fortalecidos para seguir al Señor, pues en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque un día tomamos esa decisión de seguirle y entonces también eso conlleva que empezamos una lucha y una batalla que muchas veces, hermanos, hasta el día de hoy la seguimos a veces batallando. Ahí tenemos luchas internas, luchas personales, que a veces estamos batallando con tantas cosas que, bueno, muchos problemas llegan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque en nosotros mismos hay una lucha, como Pablo dijo también, lo dijo de esa manera. Entonces, ahí tenemos los pensamientos, de eso también lo vimos también, ahí en nuestros corazones. Entonces, es importante tomar en cuenta esta clase de lucha que tenemos como creyentes, hermanos. Pero lo más importante, déjeme decirle, es tomar en cuenta
la clase de poder que tenemos, la fortaleza que tenemos, esa inspiración que nos lleva a tener esa motivación, hermanos, para salir adelante, para enfrentar cualquier cosa que pueda llegar y entonces salir victoriosos. Yo creo que necesitamos ser victoriosos cada día, ¿sí? Como decíamos también, alcanzar la meta cada día, empezar en la mañana, pero en la tarde cuando nos recogemos nuevamente, llegar a ese momento y decir, gracias Señor, porque me ayudaste a vencer en este día. Gracias Señor porque me diste la victoria. Gracias Señor porque contigo fui adelante, ¿sí? Entonces, una clave que nos lleva el texto a observar es lo que Pablo dice. Dice, vestíos ¿de qué? De toda la armadura de Dios, es decir, hermanos, pues fortalezcámonos con todo lo que tenemos de Dios. En segundo lugar, podemos decir entonces que su fortaleza es la fuente que nos libera. Su fortaleza es la fuente que nos libera. Por eso vemos entonces aquí en esta siguiente parte del texto cuando dice, versículo 14, mire, dice así. Estén pues listos para el combate, ceñida con la verdad la cintura, protegido el pecho con la coraza de la rectitud. Qué interesante. La versión que tenemos y que manejamos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué dice? Con la verdad. Se cuenta que un pastor en alguna ocasión, esta anécdota por ahí viene también en un libro que tengo de anécdotas y a veces seleccionamos ahí algunas de ellas, ¿no? Dicen que un pastor vio a un grupo de niños que estaban hablando alrededor de un perrito que se habían encontrado y que andaba perdido, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? Les preguntó el pastor. ¿Sí? Estamos diciendo mentiras, dicen los niños. Estamos diciendo mentiras, contestó uno de ellos. Y el que diga la mentira más grande, dice, se queda con el perrito, ¿verdad? Y entonces, dice el pastor, cuando yo tenía su edad, dice, no decía mentiras. Los niños se quedaron mirando unos a otros y entonces uno de ellos, con la cabeza baja, dice, pastor, creo que usted se ha ganado el perrito. Hermanos, debemos estar firmes. Debemos estar firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué dice? Con la verdad, con la verdad. Nosotros debemos como creyentes, ¿sí?, practicar la verdad, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la mentira nos resta libertad, ¿sí? Y esto es lo que quiere decir Pablo cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y esto nos habla precisamente de algo muy importante que tenemos que ver en todo momento, ¿sí? Los lomos era levantar la túnica. Recuerden que en aquel tiempo la cultura es que la vestidura era precisamente una túnica, una bata, por decirlo así, ¿sí? Que entonces a veces restaba movilidad. Y para poder ser libres en esto, ellos, dice, se recogían la vestidura y se la ceñían en el cinto, y esto daba libertad a las piernas y entonces se podría mover con más libertad y se podría correr. Entonces, hermanos, quien sigue a Jesús, déjeme decirle, va a vivir con libertad de movimiento. No vive por conjeturas, ¿sí?, sino por verdades sólidas. Porque usted y yo tenemos vida eterna porque hemos creído en la palabra de verdad que es la palabra de Dios. De ahí que nosotros somos libres precisamente por causa de la verdad que nos ha sido revelada. Entonces, ser libres en la verdad, hermanos, es dejar precisamente la esclavitud a la que estábamos sometidos, y la vida, hermanos, de mentira que se vive sin Jesús es una vida de veras con muchas consecuencias. Por eso, ser libres, hermanos, déjeme decirle que ser libres por la verdad es conocer a Jesús. Si nosotros verdaderamente somos libres por la verdad,
es que nosotros hemos conocido a Jesús. Porque Él dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Entonces podemos decir que si nosotros conocemos la verdad, entonces hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Porque Él así lo ha dicho y Él es precisamente porque Él es la palabra de verdad. Y cuando adoptamos esa verdad, hermanos, como nuestra forma de vida, entonces nosotros, ¿sí?, podemos caminar en libertad. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Porque Él es nuestro modelo. Porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra inspiración. Así que si nos ceñimos con la verdad de nuestra vida, quiere decir, hermanos, que vamos a caminar sin practicar la mentira. Recuerden que el padre de mentira es el enemigo, ¿sí? Y entonces quien se rige por la mentira nunca avanza, siempre va a caer en muchos problemas. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora tenemos un modelo a seguir, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos ceñimos con esa verdad, entonces la verdad, hermanos, nos va a inundar, esa verdad nos va a inspirar, esa verdad va a ser nuestra fortaleza, esa verdad va a ser lo que vivamos, porque es el estilo de Jesús, el cual seguimos. Ok, una tercera cosa también podemos decir aquí en el versículo, el mismo versículo 14b, cuando dice en la segunda parte, vestíos con la coraza de justicia. Esto quiere decir que su fortaleza debe modelar nuestro carácter. Su fortaleza debe modelar nuestro carácter. Ahora, yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo es su carácter? A lo mejor usted con poquita cosa luego se desespera, pierde la paciencia. Con cualquier cosa usted inmediatamente se irrita, se enfurece. Entonces hay un problema ahí de carácter que se necesita tratar para ser un triunfador y entonces seguir hacia adelante. Por eso dice aquí, vestíos con la coraza de justicia. Y esto, hermanos, nos lleva a considerar lo siguiente, ¿sí? Cuando hablamos de justicia, hablar de la justicia, hermanos, esto es hablar de la personalidad del cristiano, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido justificados por la fe. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, esto nos habla de que hemos sido justificados y por lo tanto debemos de vestirnos, ¿qué? De justicia, porque hemos conocido la justicia de Dios. Y entonces, ahora, al ser personas justas, hermanos, por nuestra propia justicia, no por nuestra propia justicia, sino por la que nos fue adjudicada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha vestido y nos ha arropado precisamente con su justicia. Y eso es ahora lo que tenemos como fortaleza y que nos permite que entonces esa personalidad nuestra ahora surja, emerja, florezca, ¿sí? Y entonces esto sea una evidencia en nuestra vida diaria, en la vida que practicamos como creyentes. Entonces, ¿cómo debe de operar esto en nuestras vidas, hermanos? Bueno, pues déjeme decirle que al estar nosotros practicando la justicia, pues vamos siempre a estar haciendo lo correcto, lo que es justo, ¿sí? No hacer cosas o trampas, por decirlo así, sino que, hermanos, el conocer y tener la esencia de la justicia en nosotros, entonces eso nos debe de llevar a someternos a esa fortaleza que tenemos en el Señor, para que entonces esa justicia controle nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra conducta, que muchas veces, a veces con eso también batallamos, ¿sí? Otra cuarta cosa que tenemos también, versículo 15 dice, y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué tanto celo tenemos por proclamar la palabra? ¿Qué tanto celo tenemos por proclamar la palabra de Dios? Porque eso es lo que está dando a entender. No solamente que me compre un calzado ahí en las Tres Hermanos y me lo ponga y ya traigo un calzado y que dice Jesús a un lado. No, eso no me caracteriza como cristiano porque diga Jesús ahí con una crucecita. No. Cuando está hablando aquí de calzados con el apresto del evangelio es
hermanos, que estemos con el deseo constante de predicar la palabra del Señor. Entonces, tenemos que hacerlo, hermanos, y tenemos que considerarlo esto en una forma sencilla de entender, porque la fortaleza, su fortaleza nos da entonces una estrategia para poder vivir con propósito. ¿Sí? Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el propósito en tu vida? ¿Ser mejor? ¿Terminar tu carrera? ¿Ejercer tu profesión? ¿Alcanzar algunas metas que tienes ahí? ¿Ser la persona más importante? ¿Alcanzar fama? ¿Tener prestigio? Si eres un creyente, por sobre todas esas cosas, cuando dice aquí que nos calcemos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, está diciendo que nuestro celo, nuestro deseo, nuestro incentivo, nuestra inspiración, nuestra fortaleza es que prediquemos la palabra del Señor. Porque, hermanos, si Dios no nos está inspirando para hacer eso, entonces creo que tenemos que detenernos y tenemos que pensar cuál es el propósito de nuestras vidas. Porque, hermanos, si Dios nos está guiando, Dios nos va a guiar para que seamos útiles. Y todo aquel que es guiado por Dios para ser útil es aquel que está cerca de Jesús. Es aquel que tiene una comunión con Dios. Es aquel que adora a Dios. Es aquel que tiene a Dios como su prioridad. Y a veces, como dice Mateo, nos alcanzamos viendo como personas que estamos construyendo todo sobre un fango, sobre un banco de arena, pero no sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, creo que tenemos que escuchar al Señor de forma constante, porque si nuestra vida no tiene un propósito claro y definido, entonces, hermanos, pues creo que otra cosa es la que está alcanzando éxito por lo que estamos haciendo, menos lo que tenemos como nuestra fortaleza, como nuestro recurso importante para caminar en la vida cristiana. Porque si no nos está inspirando el Señor, si no nos está motivando Él en su palabra y guiándonos en la vida, hermano, entonces pues no estamos predicando, pasan meses, semanas, incluso años, y no ganamos una persona para Cristo. Analice esto y póngase a pensar. Entonces, en una ocasión, un pastor le envió una invitación a otro pastor para que fuera a predicar a su iglesia. Y entonces no recibió contestación. Al poco tiempo envía otra misiva para recordarle lo que había, la invitación que le había hecho. Y entonces el pastor, aquel que había sido invitado, contesta diciendo: hermano, sí recibí su primera carta, pero he estado orando a Dios y no he tenido respuesta para atender su invitación. A lo que el pastor dice, se sienta a la mesa y empieza a escribir otra carta donde le notifica al pastor que cancela la invitación porque él decía para sí, no le voy a prestar mi púlpito a alguien que está tan lejos de Dios que todavía no tenga una respuesta para lo que tiene que hacer. Una persona que sigue a Jesús siempre, como dije al principio, va a tener una respuesta de Dios. Siempre va a tener una cosa para ser guiado, porque Dios nos va a hablar de muchas formas y muchas maneras para conducirnos en nuestra vida diaria. Hermanos, la respuesta de este hermano fue así, porque dice, alguien que está tan lejos y que no tiene una respuesta de Dios, pues entonces alguien que no está cerca de Dios. ¿Cómo te encuentras tú delante del Señor? ¿Te encuentras cerca o te encuentras lejos? ¿Cómo te encuentras en tu vida en este momento? ¿Tienes un propósito claro? ¿Tienes una meta a seguir en el Señor? Pero recuerda lo más importante, como dice aquí. Por eso a lo mejor estamos batallando, hermanos, porque no estamos siguiendo al Señor en
en esta nuestra gran misión, en nuestra gran comisión, que es de proclamar la palabra a toda criatura y hasta lo último de la tierra. Pero sí nos consideramos por enterados que un misionero está en Rusia, otro misionero está en Chiapas, otro misionero está allá en Japón, otro misionero está en Estados Unidos. ¿Y nosotros, hermanos? No tenemos que ir hasta allá, pero sí en la colonia, en el barrio, hay mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón. Creo que tenemos que cumplir nuestra misión ahí en ese aspecto corto de latitud. Hermanos, entonces, quien vive cerca de Jesús está constantemente recibiendo instrucciones. Quien no está cerca de Jesús no oye su voz, ni siquiera atiende a su invitación. Yo te invito para que consideres esto a la luz de la palabra del Señor, para que nos sentemos a analizar, ¿sí? Que si conocemos al Señor y tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos saber que su fortaleza nos debe dar esa estrategia para vivir con propósito. Tener claro el rumbo, fija la meta que estamos siguiendo, ¿sí? Otra cosa importante nos dice el texto también, aquí en el versículo 16, dice así: tengan siempre tengan siempre embrazado el escudo de la fe, para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. Hermanos, la fortaleza del Señor debe fortalecer nuestra fe para enfrentar la lucha diaria. La fortaleza del Señor, o Dios fortalece nuestra fe para enfrentar la lucha diaria. Hermanos, una cosa que podemos decir en esta mañana es que el Señor nos habla, el Señor nos muestra muchas promesas, ¿sí? El Señor nos anima, y si le escuchamos, hermanos, fíjense bien, no habrá nada que nos pueda derrotar. Así el enemigo se revuelque en hacer tantos intentos por hacernos batallar, pero si nosotros, ¿sí?, tenemos esa fe suficiente puesta en Jesús, hermanos, nada nos puede tambalear ni nos puede hacer caer. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios fortalece tu fe, fortalece mi fe, para que nosotros enfrentemos la lucha diaria. El problema muchas veces, hermanos, es que no estamos tan cerca como para escuchar las palabras del Señor cuando nos está animando. No escuchamos las palabras de Dios cuando estamos ahí debilitados. Hermanos, la fe puesta en nuestro corazón por Dios y es Él el que nos alimenta. Solo tenemos que dejarnos que Él nos inspire, nos fortalezca para enfrentar esa lucha diaria. Otra cosa importante también, versículos 17 y 18 dice, y con esto vamos a concluir, su fortaleza, hermanos, dice, y tomad el yelmo, dice, y como casco usen el de la salvación, y como espada la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Y todo esto, dice, bueno, vamos a decir en ese texto. Entonces aquí nos está diciendo que su fortaleza nos da esas armas para que podamos vencer. Entonces ahí está descrito lo que nos está diciendo. Y esto nos habla de que en el mayor aspecto de esta fortaleza para que podamos vivir, hermanos, es algo que a veces se nos olvida. A ver, ¿qué es lo más importante, hermanos, que tenemos de Dios? A ver, voy a hacer una pregunta aquí a mi hermano Irving. Hermano Irving, ¿qué es lo más importante que tenemos de Dios? Creo que todos debemos tener eso bien presente. ¿Qué es lo más importante que tenemos del Señor? ¿Qué hemos obtenido del Señor? Hermanos, lo más importante que hemos obtenido del Señor es nuestra salvación. Si no hemos sido salvos, no tenemos el Espíritu Santo. Si no hemos sido salvos, no tenemos muchas cosas. Porque hemos sido salvos, tenemos entonces todas las armas y todas las herramientas, hermanos, para vencer. Porque la salvación pone orden a toda nuestra vida, hermanos. ¿Qué pasó con la salvación? Puso orden en mi vida.
La salvación me restauró, me cambió, me transformó y puso orden en mi vida porque se hizo un alto, se detuvo todo y en ese momento Dios toma el control. Entonces se da una reordenación, ¿sí?, en nuestras vidas y entonces a partir de ese momento hay un sostén o un sustentamiento de parte de Dios para nosotros. Por eso hoy tenemos un futuro prometedor. Yo puedo decir esta mañana que tengo un futuro prometedor porque lo tengo en Cristo. Además, la palabra, hermano, nos inspira para vivir y es al mismo tiempo, como dice el texto aquí, es la palabra con la que enfrentamos cualquier lucha que enfrentemos. ¿Qué decíamos el viernes? El Señor fue tentado por el enemigo y el enemigo le citó las escrituras. Una parte que estaba ahí en Deuteronomio, cuando hablaba, lo puso ahí, lo encaminó hacia al templo, dice, arrójate, dice. Y entonces el Señor le contesta, dice, escrito está también, al Señor tu Dios, ¿sí?, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermanos, es entonces la palabra que nos ayuda para vencer. Por eso nuestra última arma más poderosa, hermanos, dice la palabra. Y todo esto, dice Pablo una vez más ahora aquí concluyendo, y todo, empieza diciendo, solo me resta decirles que hagan esto. Y aquí dice, y todo esto, dice, háganlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu. Y dice, renuncien incluso al sueño si es preciso y oren con insistencia por todos los creyentes. ¿Sabe qué, hermano? Yo necesito que usted ore por mí. De veras, yo se lo pido en esta mañana que no deje de orar por mí porque yo necesito de sus oraciones. Yo estoy orando por usted, pero le pido que también ore por mí, porque necesito de sus oraciones. Por eso, hermanos, nuestra arma más poderosa es la oración, porque es cuando hablamos con Dios, es como vencemos cualquier batalla. Y es precisamente en el campo de la oración como encontramos respuestas a nuestras preguntas, y es también como encontramos respuestas a través de la oración, cómo debemos mantenernos cerca de aquel a quien hemos decidido un día seguirle. Por eso es que cuando hablamos de la salvación y la palabra y la oración, hermanos, de veras, son armas poderosas que tenemos como cristianos para vencer. Y esto simplemente lo encerramos en esa palabra que dice su fortaleza. ¿Sí? Su fortaleza nos da las armas para vencer. Termino entonces, hermanos, diciendo estas palabras. ¿Sí? Que si nosotros seguimos adelante, tomando en cuenta esto, sin descuidar nada, vamos a alcanzar la victoria. Otra anécdota más. Hoy me dio por contar anécdotas. Dice que una persona fue a comprar un periquito, ahí ¿cómo se llama? Donde venden animalitos. Y entonces ella compró uno que, pues de los que se dice que estos animalitos, pues hablan, ¿verdad? Y entonces ella compró uno para escucharlo hablar y todo eso, ¿no? Entonces dice que se lo llevó y que regresó al otro día. Y oye, pues no habla, dice, no dice nada. Entonces dice, mira, ¿sabe qué? A lo mejor necesita poner una escalerita adentro, ¿sí? Y entonces le pone la escalerita y se va. Regresa otra vez y, oiga, pues no dice nada, no habla. Y entonces dice, ¿sabe qué? Póngale un columpio, a ellos les gusta columpiarse, a lo mejor, y le ponen el columpito y el perico nada, tampoco habla, ¿sí? Entonces volvió otra vez y entonces dice, ya en esa última vez llega así con lágrimas en los ojos. Dice, ¿qué pasó, señor? Dice, anoche se murió mi periquito. Y luego dice, ¿y qué pasó? Dice, ¿nunca habló? No, sí habló. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo que si allí en el granero no vendían comida. Se trató todo, pero hermano, lo más importante, darle de comer a este pajarito. Muchas veces nosotros también, hermanos, podemos tratar muchas cosas, pero a veces no tratamos lo más importante que tenemos de Dios. Su fortaleza, como dice Pablo.
Deseo que ustedes se mantengan fuertes, fortalecidos, apoyados en el poder irresistible de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, somos cristianos, somos hijos de Dios. Contamos con todas estas herramientas, contamos con la presencia de Dios, su Espíritu Santo. Tenemos todos los elementos necesarios para vencer, hermanos. ¿Por qué decaídos? ¿Por qué amargados? ¿Por qué tristes? ¿Por qué compungidos? ¿Por qué dolidos? Hermanos, fortalezcámonos en el Señor. Y nuestra vida va a ser diferente como creyentes. Les invito para que tomen cuenta de esto en esta mañana y sigamos adelante, hermanos, fortaleciéndonos en el Señor día a día. Así que yo te invito, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, también tomes en cuenta esto, porque en esta mañana Dios nos habla de esta manera tan importante, ¿sí? Si tú te sientes abatido por muchas cosas, yo te quiero invitar para que abras tu corazón y que en esta mañana le Hay unos hables a brazos Dios de amor que y le digas al Señor, te necesito. Señor, yo necesito de esa fortaleza, yo necesito de esas fuerzas, yo necesito de ese ánimo, necesito de esa motivación, necesito de esa inspiración para caminar en mi vida, porque he batallado tanto en el camino. Yo te invito para que en esta mañana le abras tu corazón a Cristo y lo aceptes como tu Señor y Salvador, porque Él ya pagó por ti en la cruz del Calvario, por tus pecados, por los míos y por los de todo el mundo. Él está solamente aquí esperándote con los brazos abiertos para demostrarte su amor, su misericordia. Así que yo te invito esta mañana para que tomes esta decisión. Lo voy a estar haciendo todo el tiempo, porque necesitamos acercarnos a Dios. Él es la respuesta, Él es la única solución a nuestros problemas. Él te ama, Él te sigue buscando y Él sabe quién eres tú y sabe todo lo que te está pasando. Por eso quiere acercarse a ti, pero Él necesita que tú tomes esta decisión. Y en esta mañana te invitamos para que tú lo hagas, para que le abras tu corazón, porque Él desea estar contigo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias también porque nos hablas en esta mañana con estas realidades que nos muestras en tu palabra acerca de todo lo que tenemos, todo lo que poseemos como creyentes, Señor, en Cristo. Porque, Señor, el Señor nos ha dado esa victoria, Señor, porque un día Él estuvo aquí entre nosotros, Señor. Y Él vino, Señor, no solamente porque vio nuestra necesidad, porque Él quería, Señor, decirnos que Él conocía todo esto también. Y que sabe la batalla diaria que tenemos. Y, Señor, gracias porque conocimos a Cristo Jesús. Padre, gracias porque Él salió victorioso, tú lo fortaleciste, tú le ayudaste, tú estuviste con Él, Señor, y Él salió triunfante. Él venció al maligno, venció a la muerte, venció todo el poder del enemigo en la cruz del Calvario. Y, Señor, alcanzó esa gran victoria, esa culminación al resucitar al tercer día. Por eso el día de hoy, como creyentes, oramos a ti, Señor, como el único Dios verdadero, el único Señor y Creador de todas las cosas. Por eso, Señor, te amamos. Y gracias, Padre, porque en esta mañana podemos ver cuán grandes recursos tenemos para enfrentar nuestra vida diaria. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Bendice tu iglesia, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones recibidas y también por los pasos que vamos a dar, Señor, que los hemos puesto en tus manos para que tú nos conduzcas y nos bendigas, Señor, en estas decisiones que estamos tomando ya como iglesia. Gracias una vez más por hablarnos, Señor. Te pedimos que sigas con nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, antes de terminar quiero solamente comunicarles, pues son buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias. Queremos comunicarles que a partir del día 14 de marzo reiniciamos nuevamente nuestras actividades como iglesia. Así que les pedimos que nos ayuden a orar para que todo lo realicemos de la mejor manera y podamos nuevamente volvernos a ver a partir del día 14. Además, el día 13, también queremos comunicarles, si usted va a ver este video y lo comunica al grupo o conoce a las personas del grupo, hermanos, el sábado también reabrimos el comedor para los niños. Entonces, invitamos a todos los niños, si nos van a ver, si nos están escuchando, los invitamos para que tomen nota. El día 13 los esperamos aquí en el horario acostumbrado en que estábamos viniendo anteriormente, y aquí estaremos esperándolos para iniciar también con el ministerio del comedor. Y también nos volvemos a ver el próximo 14 de marzo, nuevamente como iglesia. Así que, hermanos, bendiciones, Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.